cancela, el micrófono que no existe. No sé si me ha salido la cancelada al final. Ya sé que tenéis costumbre de hacer lo del papelito este y al final preguntar no sé qué. Como este tema mío toca muchos palos, o sea, lo de la cancelación, a mí no me importa que alguien necesite preguntar algo entre medio y escribir el papel, con que levantéis la mano como en el cole, paramos y hacemos la pregunta, porque sí que puede haber como muchos derivados de la cultura de la cancelación, ¿vale? Bueno, la cultura de la cancelación, voy a empezar contando lo que es, porque aunque imagino que todos los que estáis aquí sabéis de lo que estoy hablando. Es un fenómeno social reciente porque está asociado a redes sociales, sobre todo, en el que un individuo o un grupo de individuos intentan que otra persona muera socialmente. Dicho de otro modo, para poner un ejemplo, si hay alguien de aquí, de nosotros, que piensa, voy a decir una barbaridad, yo que sé, que es mucho mejor Abascal que Pedro Sánchez como presidente de España, en lugar de dejar que desarrolle su discurso, lo que hacemos es todos, en redes sociales, empezamos a criticarlo e impedimos que esa persona diga lo que considere que tiene que decir. O sea, es un fenómeno asociado a la libertad de expresión, que ese es el gran drama. Porque tradicionalmente la libertad de expresión ya sabemos que venía como coartada por la derecha, es decir, conocemos pues, lo que ha hecho la Iglesia Católica siempre en contra de la libertad de expresión. A todos nos suena la caza de brujas, la Inquisición quemando libros, en la Segunda Guerra Mundial como quemaban libros. Era un fenómeno lo de el no dejar a la gente opinar, no tener acceso a todo tipo de cultura, como muy asociado a la derecha. En el momento en el que entramos en el siglo XXI y entramos en redes sociales, de alguna manera, no es que la derecha deje de practicarlo, pero sí que es un fenómeno que se acerca mucho más o que practica mucho más la izquierda. Ya no sé, porque no lo sé, Lienas, ahí. Hola. Es que estaba mirando en ella. Como os decía, cuando este fenómeno entra en el siglo XXI, se apodera de las redes sociales. Las redes sociales es una cosa como más de jóvenes. En principio los jóvenes estamos más... están más... Se me ha ido ahí la pinza totalmente. Están más cerca de la izquierda y esto es un fenómeno que empieza a practicarse más desde la izquierda. También es verdad que es un fenómeno que surge... lo de la cancelación asociado a las universidades estadounidenses demócratas empiezan ahí, y entonces como en las universidades se supone que hay jóvenes, pues todo tiene como un poco de continuidad. La cultura de la cancelación es consecuencia de muchas otras cosas. Entonces, le damos ese nombre ahora, que yo lo asocio solo a redes, pero que se aplica a más terrenos. Pero, como digo, nacen las universidades estadounidenses a partir de una defensa súper legítima cuando pasó todo el woke, el despertar, aquellos acontecimientos que hubo a finales del siglo pasado, del siglo XX, quiero decir, en el que los policías estadounidenses iban por la calle, veían un negro y le disparaban y casualmente lo mataban. Todos estos actos así como vandálicos asociados a policías hicieron que hubiera un despertar que tenía sentido, que se llamó el woke, que tenía sentido de que una parte de la sociedad reclamaba que estuviéramos atentos a si las minorías eran atacadas, pues que alguien fuera a defender a esas minorías. Hasta ahí, todo bien. El problema es que ese ir a defender las minorías es otra de las patas de la cultura de la cancelación, le dio la vuelta y pasó de defender a las minorías a que las minorías pasaran por encima de las mayorías. Otro fenómeno, ya digo, asociado a la cultura de la cancelación, porque es que la cultura de la cancelación tiene como muchos, no sé si muchos orígenes, pero sí muchas vertientes. Una de ellas es las universidades estadounidenses, donde empieza a defenderse el derecho a opinar siempre que opines lo mismo que yo. Otra de ellas es lo que está derivado de los actos vandálicos, llamémoslo así, de la policía estadounidense. Otra de ellas es la que viene asociada a esta cultura de lo políticamente correcto que se ha llevado al límite y que se aplica tanto a la literatura como al terreno de lo cinematográfico, y todas estas patas siempre pueden acabar asociadas
a la cancelación de alguien, o sea, la muerte social de alguien, porque en el fondo lo que es la cultura de la cancelación es la muerte de alguien, porque si no nos dejan opinar, pues estamos muertos, sobre todo en según qué profesiones, es decir, que bueno, hay unas profesiones como por ejemplo la mía, si no busco ningún ejemplo que se nos pille lejos, es decir, que si a mí por ejemplo consiguen hacerme una cultura de la cancelación durante mucho tiempo y eso llega a oídos de los medios en los que trabajo, a lo mejor a los medios no les gusta lo que está pasando y acaban no contratándome. De hecho, el origen del libro este que yo escribí sobre la cultura de la cancelación era justamente eso, es decir, que yo había, no sé si os suena, Ana Iris Simón, que es una de las columnistas del País, es una columnista distinta, es decir, que no tiene el mismo pensamiento hegemónico que todo el mundo tiene, ya no en el País diario, sino en el País España, para que nos entendamos, y bueno, tiene un pensamiento político de izquierdas y religioso, que hace ahí una mezcla de su pensamiento, y en muchos artículos hace una defensa de la familia. Bueno, pues aquí cada uno hace la defensa de la familia, los hay que quieren a sus gatos más que a sus hijos, es decir, que ahí cada uno es libre de querer lo que quiera, pero este pensamiento de Ana Iris, por lo que fuera, no le gustó a unos cuantos periodistas de estos que están vinculados a la izquierda líquida que nos rodea, ya no sé muy bien cómo denominarlo, y uno de estos periodistas llamó al diario El País para decir que dejaran de contratarle a Ana Iris los artículos porque era un pensamiento cercano al falangismo. Yo no sé si es un pensamiento, a mí no me lo parece, pero en fin, no sé si el pensamiento es o no cercano al falangismo, pero este inicio de llamar a un medio de comunicación para que dejen de contratar a un compañero tuyo que luego se viralizó en redes, claro, es peligrosísimo y es como arrancan la cultura de la cancelación. De hecho, yo fantaseo, y creo que no es una intuición desacertada, con que muchas veces hay algún partido político detrás o algún líder de opinión detrás que busca a 3 o 4 de Twitter y les dice: no nos conviene que fulanito haya dicho ¿por qué no haces un par de tweets a ver si conseguimos que haya una respuesta muy exponencial hasta que se lo carguen? No es lo mismo que la censura, la cancelación, porque la censura era una cosa muy distinta, porque siempre hay como una tendencia a comparar censura con cultura de la cancelación. La censura era una cosa puntual asociada a regímenes no democráticos, pero la cultura de la cancelación además tiene una cosa mucho más peligrosa, y es que alguien dice algo mío hoy aquí en este bar, y si eso se hace viral puede llegar a Australia, y si se hace viral puede recorrer todo el mundo, es decir, que es muy peligroso por lo exponencial que puede llegar a ser. Yo siempre pongo un ejemplo que seguramente muchos de vosotros conoceréis, que es el de J.K. Rowling, es decir, que cuando J.K. Rowling tuvo la fortuna de salir a defender a Maya Foster diciendo que sí, que el sexo biológico existe, que los hombres son hombres y las mujeres son mujeres y que los cromosomas no son intercambiables, en el momento en el que le dio el like, ni siquiera había comentado nada, luego ya ha hecho artículos y ha hecho muchos tweets polémicos, J.K. Rowling involuntariamente, pero en el momento en el que le dio el like al link, ese like hizo que un señor o 3 o 7 hicieran un retweet para intentar cancelarla, y se hizo exponencial en todo el mundo, que hubo millones de retweets intentando que no se vendieran sus libros, que sus libros no estuvieran en librerías, que se quemaran los libros, es decir, que claro, J.K. Rowling tiene el riñón cubierto, y de hecho, por suerte, lo tiene cubierto y así puede seguir defendiendo sus teorías feministas, pero no todo el mundo tiene el riñón igual de cubierto que J.K. Rowling, con lo cual hay que tener un poquito de cuidado. ¿Nadie levanta la mano? ¿Nadie tiene una cosa así como entre medias que preguntar? ¿Sí? ¿Está pasando hoy? Hemos creído sí, totalmente. Bueno, ahora seguimos. Ahora me van a matar porque yo he dicho el papel. Milei ganó con las redes. Bueno, pero Milei no tiene que ver nada con la cultura de la cancelación, sino a lo mejor con lo mal que lo ha hecho la izquierda en Argentina. No, sí. Yo estaba allá, o sea, las redes allá las manejo así. Bueno, que las redes se pueden manejar de muchas maneras, y yo ahora no voy a entrar en la discusión de Milei, pero que es distinto lo que ha pasado con Milei, porque no ha cancelado a nadie,
a lo que ha pasado con J.K. Rowling. No. Sí, es que el tipo de cancelación es distinta si tú quieres. Bueno. Conceptualmente, ¿crees que hay una diferencia entre cancelación por parte de grupos de izquierdas y cancelación por parte de grupos de derechas? Pues no. Conceptualmente, no, ni conceptualmente ni ejecutoriamente, para que nos... Es más, yo te diría que a mí me cabrea más ya me perdonaréis la palabra, la cancelación, porque actualmente a mi juicio la está llevando a la práctica mucho más la izquierda que la derecha, y entonces eso para mí sí que es un drama. De hecho, os diré que en alguna de las charlas que he dado de cancelación, Charo estaba en esa, un chico levantó la mano y dijo, pero ¿tú no crees que como somos moralmente superiores podemos evitar que todo el mundo...? Entonces, claro, pero era un chico de izquierdas con conciencia de izquierdas. Bueno, me imagino, quiero decir que el problema para mí no es tanto que la izquierda, que la derecha, ni que robe, ni que crea en Dios, ni que censure. Quiero decir, yo eso ya lo tengo situado en la derecha. Luego ya veremos si tenemos que juzgarlos de una forma o de otra. Pero claro, que desde la izquierda esté sucediendo esto, que está sucediendo, quiero decir que lo políticamente correcto también está asociado a la cultura de la cancelación. Quiero decir que todas estas tonterías que estamos viendo ahora, en Netflix, por ejemplo, que quitan lo que el viento se llevó porque hay una negra haciendo de negra, que dices, oiga, señores, que en la época de lo que el viento se llevó, es decir, que lo dramático sería que pasara ahora, claro, pero o que cojan una película sobre los Borgia y entonces busquen una chica negra para que esté en los Borgia, para que haya inclusión de todas las razas, también es otra barbaridad, pero es que eso está pasando desde la izquierda, claro, es decir, que el darle la vuelta a lo políticamente correcto y muchas veces, ese darle la vuelta a lo políticamente correcto lo que está llevando es a la locura por un lado y por otra a que la gente que vemos que eso es una locura ni siquiera nos atrevamos a decir nada, porque en las universidades, por ejemplo, que es uno de los grandes problemas de nuestro país, hay profesoras canceladas por no... Silvia Carrasco, por ejemplo, que no les dejan ni siquiera decir lo que piensen, cuando la universidad tradicionalmente era el templo donde se discutía de lo que estaba pasando. Y ya para acabar con lo de la izquierda, ya que sigo contigo, yo creo que el drama grande es que la izquierda ha pasado de lo material a lo espiritual. Entonces, como no se preocupa nadie ni de sanidad, ni de educación, ni de reparto de riqueza, en cambio sale gratis gestionar que tengamos muchas razas, que cuidaban la víctima, pues entonces están jugando con eso, y eso a mi juicio también está suponiendo un voto hacia la derecha que se la están dando directa. En caso de la cultura de la cancelación, ¿podría ser una evolución de lo que serían las fake news o son los fenómenos que se dan paralelos y se influyen mutuamente? Pues es que las fake news son una cosa, yo creo, y la cultura de la cancelación, es verdad que están relacionados, es decir, que hay muchas veces que te cancelas porque hay un clickbait y ese clickbait te hace que tú, ¿vale? Yo creo que son fenómenos surgidos de redes que están relacionados, pero no necesariamente una cosa es continuación de la otra. ¿Es posible recuperar a una persona que ha caído en los tráficos? Bueno, sí, de hecho hay bastantes casos de gente... Descancelarlo. Sí que por ejemplo, yo es que ahora recuerdo un nombre, no me acuerdo de la chica, una chica que trabajaba en una empresa estadounidense que se iba de vacaciones a Australia y en el Twitter, antes de montarse en el avión, dijo algo tipo, ahora voy a estar con estos indígenas en taparrabo, bueno, algo así como políticamente incorrecto, cerró el móvil, se subió, llegó a Australia, y cuando llegó a Australia, o sea, alguien había visto ese tweet, lo había hecho viral, y claro, la despidieron, no sé qué, que fue como, bueno, eso, obviamente todo el mundo tiene derecho no solo a meter la pata, sino a decir lo que quiera en su tiempo de vacaciones, que mientras no cometa un delito, y 2 años después la volvieron a contratar en la misma empresa, ¿sabes? Pero sí, pero la reacción inmediata es este hecho del trabajo, ¿sabes? Y eso también genera otro fenómeno que también está asociado a la cultura de la cancelación, que es la autocancelación, que eso nos ha... Bueno, a mí por lo menos en redes me pasa bastante, el rollo que estás viendo algo y de pronto dices, pero como dicen esta barbaridad, y no te atreves a decir nada porque piensas, ahora tengo que bloquear a 7, que aguantar 3 insultos, que no sé qué, entonces coges y te autocensuras incluso tú mismo.
era simplemente una consulta, porque tal y como lo has comentado, ¿Sí? he visto lo que comentaba aquí el tema de las fake news, pero tanto fake news como censura ¿Sí? podrían ser herramientas simplemente que se utilizan para progresar en la cultura de la... Bueno, claro, es que la cultura de la cancelación puede surgir en cualquier de lo que tú quieras. Entonces, que tienes una fake news que te sirve para inventarte que no sé quién ha hecho no sé cuántos y tú sabes que es una fake news, pero la estás utilizando y te va bien para cancelarlo, tiras millas y cancelas. De todas formas, lo de la cancelación tampoco es una cosa de que yo ahora me ponga así y decida, yo que sé, voy a cancelar a las gemalienas. No valgo yo sola para cancelar a las gemalienas, necesito un grupo que me haga caso. Entonces, por eso digo yo que muchas veces yo tengo la sensación, bueno, que la aborto así porque como la tengo delante. Sí. Que a la Gemma la habrán querido cancelar en más de una ocasión, pero bueno, es dicho aparte, es decir, que eso no es solo un individuo, es un individuo con bastantes seguidores que tiene otra red de individuos que son capaces de aumentar el número de lo que se trata es de hacer una pirámide así, ¿sabes? Que esto empieza en uno y que acaben muchos hasta tal punto que esa persona tenga que irse de Twitter, tenga repercusión profesional, porque muchas veces tiene repercusión personal, ¿sabes? Y ya te digo que yo creo que detrás siempre hay un interés. Sí, exacto, que no es una cosa casual, no es, fíjate que, no, a mi juicio no. Como os decía, asociados a la cultura de la cancelación hay muchos temas y bueno, hay muchas tonterías, es decir que en lo cultural, por ejemplo, decidieron que había que cancelar a la empresa que vendía conguitos porque los conguitos eran negros y era feísimo comernos un negro. Bueno, obviamente es muy feo comerse un negro, pero claro, si te estás comiendo un conguito, pues a lo mejor es que el que piensa en eso es el que tiene el problema, no el que se ha comido el conguito. Quiero decir que había muchas cosas de estas y con lo cultural lo mismo, ya ha dicho lo de Lolita, pero hay muchas novelas en las que se ha intentado cancelar la obra una vez escrita, incluso se ha intentado cancelar al autor no siendo capaz de hacer una separación entre la obra y el autor. No siempre se ha conseguido, es decir, que yo que sé, con Woody Allen, por ejemplo, con las denuncias que tuvo con la hija, que luego fueron a juicio y que luego no fueron a nada, Woody Allen, por ejemplo, en Estados Unidos, hasta donde yo sé, no está consiguiendo financiación asociada a todo esto, que eso también es un fenómeno asociado a la cancelación. Y eso, en libros, por ejemplo, hay muchas cosas curiosas. Por ejemplo, hay una figura que ha nacido ahora asociada a todo esto de lo políticamente correcto, el no ofender, que es una cosa que es una cosa bastante lamentable, porque en la creatividad, quiero decir que lo que no puedes es estar tú, el escritor no puede estar todo el rato pendiente de no ofender, el escritor tiene que estar pendiente de hacer lo que tenga que escribir y luego, si a ti te parece una novela mala, no te la lees, o incluso si a ti te ofende la temática de la novela, obviamente no te la lees, pero hay una figura que es los lectores de sensibilidad, que están asociados también a lo políticamente correcto y a la cultura de la cancelación. De hecho, ha habido algunas escritoras, además de J.K. Rowling, no sé, Carolina Sanín, que es una colombiana que tiene declaraciones en contra de toda esta historia, invención, no sé cómo llamarlo ya, del mundo trans y del mundo queer, que es una feminista de las que no lleva ese detrás. A esta, por ejemplo, le habían comprado un par de títulos en España que se tenían que haber publicado en la Feria del Libro del año pasado, pero en redes alguien dijo es una transfoba, entonces ese es una transfoba se hizo exponencial y la editorial que la tenía contratada, que ahora mismo no me acuerdo cuál es, la acabó anulando el contrato. Es decir, que lo de la cancelación y la cultura es bastante serio. Lo de los lectores de sensibilidad que os decía, un segundo, ¿podéis ir preguntando mientras leo o no? Lo de los lectores de sensibilidad que os decía es que es una figura en leer los libros en los que su minoría está reflejada. Yo que sé, pongo por caso una señora negra
pero no de África, sino estadounidense, y que además va en silla de ruedas, voy a poner una minoría dentro de la minoría, ¿vale? Entonces esta señora se especializa en buscar esos personajes en la novela. Entonces, si ella considera que ese personaje no está bien representado, le dice al autor, mira, no, tienes que poner así, tienes que poner... Entonces modifican los contenidos de las novelas en función de lo que el lector de sensibilidad considera que tiene que decir el personaje, o cómo tiene que actuar, o cómo tiene que vestir, o lo que tiene que decir, hasta conseguir que la novela no sea lo que era, claro, obviamente. Entonces, esto es el extremo, pero muchas veces ya los autores ni siquiera, de hecho en España no sé yo cuántas editoriales de las grandes, hay un par que lo tienen, pero las pequeñas yo entiendo que todavía no están tirando de eso, pero lo que sí que está claro es que los autores ahora, yo no escribo novela, pero en fin, los autores de novela ahora seguro que van con mucho cuidado, porque si en su editorial tienen un lector de sensibilidad, ese lector de sensibilidad corrige, o si no corrige, hace un tuit diciendo fulanito de tal ha puesto un personaje que, imaginaros, porque ahora el ejemplo que leí el otro día era que en una novela habían puesto a un marroquí robando, y claro, se enfadaron los marroquíes porque es un estereotipo de marroquí. Oiga, mire, pues yo qué sé, es que a lo mejor la novela necesita que el personaje sea marroquí, quiero decir que, ¿sabéis? Le están dando como la vuelta con lo políticamente correcto, y eso muchas veces está asociado también a la cultura de la cancelación, porque uno de los mecanismos en los que se pone en evidencia no hay que leer esa novela o sí hay que leer esa novela es moviéndose en redes. Digas. Esto también puede ejercer el efecto boomerang, es decir, de pasar de que una cosa se le quiera sacar interés, que precisamente por eso pase a ser un etcétera. No, porque es que lo del efecto Streisand se llama efecto Streisand. Quiere decir que tú quieres cargarte a alguien y el querer cargarte a alguien lo que consigue es el efecto contrario. Yo confío muy poco en los efectos contrarios, tengo que decirte. Quiero decir, casi mejor que no te insulten para esperar que ese insulto vaya a jugar a tu favor. En algún caso debe haber pasado, pero a mí me parece que hay muy poco efecto Streisand. Con el informe Transit quisieron hacer un efecto Streisand porque luego salió en medios. Bueno, yo te diría que es mejor que no te insulten o insultarlos tú de arranque y luego ya sabes que esperar que eso vaya a jugar a tu favor. Hay muchos sectores que están siendo perjudicados por la cancelación, y uno de los grupos que más estamos siendo canceladas somos las mujeres, y las mujeres feministas en concreto. Además de la cultura, el no sé qué, en el feminismo sí que hay como un porcentaje mayor de cancelación, porque como el feminismo en estas últimas etapas, diría que en estos últimos 20 años, ha tenido dentro nuestro del feminismo un grupo que ha decidido poner una F al feminismo y llamarle feminismos. Este feminismos, que está compuesto de hombres y de mujeres, lleven o no faldas los hombres y las mujeres, sí que se dedica en redes a criticar en gran medida a las feministas y a todo lo que tiene relación no solo con el feminismo sin ese, como digo, sino a todo lo que está defendiendo por la agenda feminista. Es decir, que lo de la ley trans, todo lo de el estar en contra de la ley del sí es sí, todos estos temas que están asociados al feminismo sí que han tenido mucho calentamiento en redes con lo de la cancelación, yo te diría, ¿no? ¿Qué más? ¿Queréis que os cuente? Yo quería liar tampoco. Líala, Chad. Me lo ha sugerido Javier. No le eches la culpa ahora a él, si lo dices tú, claro. Sí. O sea, no, vale. No, lo de paso, te lo digo, ya que estamos aquí bastante feministas, que se ha suspendido la obra, es Sí. que el nieto de Javier Poncela. ¿Qué diferencia hay entre lo de paso y lo de Bermud, por ejemplo? Que eso mismo No, que expliques me lo un preguntaron poco, en Málaga el otro pues día. Por esto, por leerla, ¿qué opinas? Lo de paso y lo de Bermud, a mi juicio, no es cultura de la cancelación porque no tiene que ver con redes, pero sí que luego han sido cancelados los dos. Es decir, si salimos de las redes y entramos en esto, para mí los dos casos son muy distintos. En el caso de paso hay 16 denuncias en juzgado, entonces... Y ha sido el protagonista el que ha dicho que él no quiere seguir. Bueno, pero que ha habido denuncias en los juzgados, es decir, que si yo cojo y ahí tengo 16 denuncias,
pues igual puedo empezar a pensar que eso tiene cierta viabilidad. A mí el reportaje de Bermud en El País, donde no hay más que me dijo la amiga de la amiga, yo no digo que no sea cierto, lo que sí digo es que si no hay detrás un juez o una denuncia, a mí, por ejemplo, me parece cuando menos mal meterse con el señor Bermud, que en el fondo ha sido el cancelado de todos de los Goya. Entre otras cosas, porque esto que lo he discutido yo con una amiga mía que han cancelado en la universidad, es que mañana se inventan algo de esa amiga o de cualquiera de vosotros sin denuncia posterior y empieza a rular eso y ya me dirás tú a mí a dónde acabamos con eso, ¿sabes? Es decir, que a mí el límite entre si hay una denuncia o no hay una denuncia sí que me parece importante para cancelar a alguien. Luego además tú si no quieres ir a ver a Bermud porque te parecen un bodrio sus películas, pues todo bien, ¿sabes? Pero eso que fue en los Goya de a todo el mundo, no sé. Además de que Bermud era el fácil del cine español con quien meterse, porque es nadie, ¿sabes? Que si fuera, yo qué sé... ¿Y aquí dónde está el límite? Es decir... En la ley. Está todo legislado. Usted no puede faltar al honor. Bueno, yo no sé de leyes, con la gente que sabe de leyes, que está legislado. Pero la interpretación de la ley... Bueno, eso ya... Claro, la interpretación de la ley... Yo que soy solo escritora, los de la mesa de atrás. Pero sí que es verdad que está legislado. Está legislado lo del holocausto. Es decir, que hay casi el derecho al honor. O sea, está legislado... Es decir, que hay muchas cosas legisladas como para que tu libertad de expresión no se vea alterada. Es decir, que el resto de cosas, en teoría, tendríamos que poderlas decir todas. Es decir, que el drama no es que no podemos decir porque todo el mundo sabe lo que no puede decir más o menos, sino porque yo no puedo decir lo que sea debatiendo contigo, que es una cosa que, como todos sabéis aquí, desde el 2017 los catalanes casi no hemos podido decirla. Que empezamos no pudiendo decir que no queríamos votar y hemos acabado no pudiendo decir, bueno, a saber que el 12 de mayo que vamos a no poder decir, ¿sabes? Lo digo porque una vez aquí vino el Jiménez Villarejo. Carlos, mi amigo Carlos. Y yo le hice una pregunta, digo, vamos a ver si una cuestión llega al Tribunal Supremo o al Constitucional, ¿no? Y hay 5 jueces que están a favor y 6 que están en contra. Si el hecho es el mismo y la ley es la misma... Pues si son 6 a 5, 6, se acabó. Ya lo sé, pero, pero se nos hace difícil de entender, bueno, al ciudadano de a pie. Claro. Se nos hace difícil de entender. Yo lo que sí te digo es que, igual que no me atrevo a decir según qué cosas, a criticar a según quién, lo que sí te digo es que si hay un resultado judicial yo no lo cuestiono, porque eso también nos ha pasado aquí. Es que los jueces solo molan si opinan lo que yo quiero. Oiga, mire usted, es que esto va como va, ¿sabes? Los jueces tendrán que hacer su trabajo y coincidirá o no con lo que ha pasado. Es decir, que si no, hay una universidad de mayores para estudiar Derecho y luego discutís con todos los de allá atrás, te lo digo, ¿eh?